Vamos a conversar con Raúl Sor en su análisis internacional sobre lo que está ocurriendo políticamente en Guatemala. Está ya absolutamente calendarizada una segunda vuelta después de las primeras elecciones entre dos candidatos, pero apareció un problema con uno de los candidatos que vamos a conversarlo de inmediato con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, ya había mucha inquietud porque se prolongaba la entrega de resultados. Se sabía que Sandra Torres y Bernardo Arévalo eran los que habían ganado en la primera vuelta, que se realizó el 25 de junio. Y bueno, era cuestión de que lo anunciaran. Y cuando estaban a punto, pero a punto de dar los resultados, se suspende, digamos, la entrega y se señala por parte de la Fiscalía que uno de los candidatos, Arévalo, Bernardo Arévalo, había presentado, su partido, Semillas, había presentado una serie de firmas que no correspondían y que estaban cuestionadas, y que en consecuencia el partido quedaba suspendido, lo cual deja en absoluto suspenso la situación de Arévalo, que es el candidato de izquierda en Guatemala hoy. De manera que esto, y el presidente Meti, silencio, todo quedó en manos de esta fiscalía que está dirigida por un señor Curruchiche, es el fiscal que cuestionó la candidatura de Arévalo. Y bueno, esto abre un signo de interrogación enorme, porque entre otras condiciones, la ley prohíbe interrumpir un proceso electoral. Es decir, si debe haber un cuestionamiento, eso hay que realizarlo antes. Pero una vez que ya el proceso está en curso, según los reglamentos electorales guatemaltecos, no se lo puede suspender. A tal punto es grave la situación que Sandra Torres, que es rival, digamos, de centro-derecha, la rival de centro-derecha de Arévalo, ha decidido suspender su campaña, diciendo que ella quiere, de todas maneras, una campaña limpia y que esto empaña completamente el proceso electoral. Y no solamente lo ha dicho ella, sino que el conjunto de la comunidad internacional, incluido, muy importante, Estados Unidos, que ha señalado sus temores de que esto pueda conducir a una alteración del proceso electoral y la limpieza de un proceso democrático. De manera que hay en estos momentos una gran ansiedad, una gran preocupación sobre lo que va a ocurrir en Guatemala, que tiene previsto la segunda vuelta para el 20 de agosto. ¿Se va a realizar o no? Si Semillas, el partido de Arévalo, puede participar. Todo esto está en entredicho, y Curruchiche, el fiscal, ya había sido cuestionado por Estados Unidos por una serie de actuaciones bastante dudosas. Y bueno, esto es parte de la historia de Guatemala. Es decir, cuando no han habido intervenciones militares, han habido situaciones muy dudosas a nivel de los procesos electorales, y como se ven las cosas ahora, probablemente no lleguemos a buen término. No se sabe. Esto es algo que está, como decimos, es una noticia en curso. Sí. Pero como están las cosas ahora, es muy inquietante. Ahora, hay un punto en tu relato, Raúl, que te lo quiero preguntar muy directamente. ¿Han habido versiones de que esta situación se ha puesto intencionalmente entre signos de interrogación la segunda vuelta para tratar de movilizar a otro tipo de fuerzas guatemaltecas en este asunto? Y estoy hablando directamente de los militares. Sí, bueno, sí, los militares son siempre un factor presente en la política guatemalteca, pero hasta el momento los militares no se han pronunciado, no han dicho nada. Por cierto, si esta situación deriva en violencia, en manifestaciones callejeras, esto podría cambiar.
habrá que ver cómo evoluciona la situación y sin duda los militares siguen junto con la policía, que también juega un rol importante, siguen muy de cerca lo que está ocurriendo. Y a lo largo de la historia guatemalteca han sido los uniformados los que han tenido la voz cantante. Por lo tanto, eso no se puede descartar en ningún momento. Oye, tiene sentido. Sí, perdón. Sí, no, te iba a preguntar, ¿cuándo se resuelve o cómo se creó algún grado estoy hablando en situaciones temporales? A ver, ¿se están dando plazos para determinadas cosas que van a ocurrir dentro de un determinado tiempo que todo el mundo conoce? No, porque acá lo que tienen es una situación de lucha dentro del Poder Judicial. El Tribunal Supremo Electoral ha dado por válida las elecciones y ha respaldado a Arévalo en el sentido de que no se puede suspender el proceso una vez que ha comenzado. Si hay quejas, eso se tendrá que ver después. Pero en estos momentos el proceso debe continuar. Y en cambio la Fiscalía, que pertenece a un tribunal específico, es la que está cuestionando. Y de hecho, la Fiscalía intervino el local del Tribunal Supremo Electoral en busca con una serie de elementos enmascarados, de manera bastante siniestra, en busca de evidencia de alguna irregularidad. De manera que lo que se observa hasta ahora es una pugna dentro del propio Estado, entre distintos poderes y, bueno, se verá cómo avanza esta situación. Pero claramente Arévalo, y esto lo dio el Tribunal Supremo Electoral, lo dio como uno de los dos ganadores de la primera vuelta. Por cierto, muchos de los que quedaron afuera ahora piden la anulación, que se haga un nuevo proceso, es decir, borrón y cuenta nueva, y eso va a ser la postura de muchos de los que no lograron clasificar, por así decirlo, a la segunda vuelta. No, sí. Eso siempre pasa que, bueno, se puede aprovechar algún tipo perdón, se puede aprovechar un poquitito esta situación por parte de los otros que no llegaron a buen término en las elecciones. Pero yo insisto en que no estamos hablando de un país que no tiene una historia de situaciones de este tipo que son resueltas fuera de la democracia, y eso es arriesgable. Exacto. Es decir, la democracia ha sido casi la excepción en Guatemala. Es decir, largos periodos han sido periodos de dictadura, y dictaduras muy inclementes, muy sanguinarias, muy violentas. Guatemala tiene un historial de crímenes y de represión casi sin paralelo en América Latina, y eso es mucho decir, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cuándo se supone que sería la segunda vuelta después, en régimen, digamos? El 20 de agosto, si todo es normal, el 20 de agosto deberían tener la segunda vuelta. Y hasta aquí Arévalo ha dicho: yo no voy a hacer caso de los cuestionamientos, nuestra campaña sigue adelante. La señora Sandra Torres ha dicho: yo suspendo mi campaña porque queremos una elección limpia, no quiero ser la vencedora como candidata única, claro, porque si Arévalo no puede participar, y por lo tanto yo suspendo mi campaña hasta que esto se aclare. De manera que lo que tenemos en Guatemala es una situación de tremenda tensión, sí, ansiedad, y entre tanto las cosas quedan entre paréntesis.